Bienvenidos, manitas. Hoy vamos a ver cómo reutilizar o reciclar envases de plástico de este tipo, así de grandes. Este es de cloro. Empezamos. Ya me habéis visto utilizar este tipo de envase en otros vídeos y siempre acabo quitándole la parte de arriba. En esta ocasión no lo voy a tocar. Voy a dejarlo con su asa y todo. Y lo primero que voy a hacer va a ser con una lija, lijar toda la superficie para quitarle el brillo y lo satinado del envase y toda la pintura que le apliquemos después tenga una mejor adherencia. Una vez ya lo hemos limpiado, vamos a aplicarle una imprimación. Yo voy a utilizarla en spray. Es una imprimación todoterreno específica para materiales no porosos, como el plástico, metal o cristal. Se la voy a aplicar por fuera. Al interior no le voy a hacer nada. Siguiente paso, aplicar pintura acrílica blanca para conseguir un fondo claro y cubrir del todo el texto o los colores que tenga el envase. Y ahora sí, pasamos ya a aplicarle el color. Yo estoy utilizando pintura acrílica en un color rojo. Y le aplicaré 2 capas, dejando secar entre capa y capa. El siguiente color que voy a aplicar es un gris y con pintura acrílica negra y unas gotitas de blanco mezclamos hasta conseguir el gris que más nos guste. Yo voy a hacer un gris oscurito. Y esta zona de aquí que pinté en rojo, pues no, iba en gris. Me lancé con el rojo y casi que lo pinto todo. Así es que este borde de aquí y el asa va en color gris. Vamos a decorar nuestro bote con un stencil. Yo voy a utilizar este y en uno de los lados ya lo tengo hecho. Ahora en la parte opuesta vamos a colocar nuestro stencil y nos vamos a ayudar de cinta de carrocero para que se mantenga en su lugar. Vamos a centrarlo más o menos. Con una esponjita mojamos en pintura y descargamos todo el exceso de pintura, que haya muy poquita en la esponja, y así evitaremos que se nos cuele por entre el stencil. Y a pequeños toquecitos vamos marcándolo. Y ahora vamos a envejecer y a manchar el bote con la misma pintura en gris oscuro que pintamos la parte alta del bote y a pincel seco.
Y en la parte que pintamos de gris haremos lo mismo pero con pintura acrílica blanca. Y para terminar, unas salpicaduras. Pincel de abanico con bastante agua y mojamos en pintura negra. Y como siempre, golpecitos en el dedo y a salpicar. Y seguimos con las salpicaduras con un gris más claro. Como siempre, terminamos el trabajo protegiéndolo. Con un barniz yo voy a utilizar este en spray y como yo lo voy a utilizar para colocar bebidas y mantenerlas frescas con un poco de hielo, voy a aplicarle en esta ocasión de 3 a 4 capas, dejando secar entre capa y capa. Y ahora os lo muestro con más detalle. Y ya está listo. Con un recipiente de plástico y pintura podemos utilizarlo para lo que más nos guste. Yo, como ya os dije, lo voy a usar como cubitera para mantener bebidas fresquitas, pero se me ocurre que como cesto, macetero haciéndole un orificio en la base o incluso como papelera nos puede servir. Espero que os guste y os sirva la idea. Si es así, dedito arriba y compartir este vídeo en vuestras redes sociales. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.